En, en estos 3 días anteriores me está fijando en determinados aspectos que tenían que ver con elementos que han formado parte de la pandemia, buscando analogías, ¿no? Empecé por aquello de la playa, del surfear y del bucear, después me fijé en los guantes, en la mascarilla, en determinados elementos que se han venido asociando a todo lo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Hoy voy a cambiar un poquito el giro de esa cuestión para ser más directo y no buscar tantas analogías, ¿no? Esta tarde he tenido una experiencia por razón de cómo uno toma la responsabilidad que tiene. Una experiencia que quizás, bueno, solo había tenido una vez en mi vida, pero que esta vez tenía una connotación especial, ¿no? Estaba en un acto que suele tener bastante gente, en el que pues está, bueno, lo voy a decir, en una Eucaristía en la que estaba el sacerdote solo, los las 4 personas que tenían que ver con los medios de comunicación que estaban transmitiendo esa Eucaristía, y yo, pues porque he querido acompañar a esos profesionales y a ese voluntario que ha estado colaborando en la transmisión de esa Eucaristía, ¿no? Pero el resto de la iglesia, una iglesia grande, eh, con unos arcos preciosos, que suele estar llena de gente y en un día como este, que es el comienzo de la Semana Santa aquí en el sur, con la connotación que eso tiene, eh, pues estaba vacía. Era sobrecogedor, pero no tanto el que no hubiese gente, sino que era sobrecogedor el silencio que había. Cuando uno busca el silencio es agradable, hace crecer, hace madurar, hace que te encuentres con las 3 voces que no suele eh, encontrarte habitualmente. Una que es con la voz de tu interior, otra que es con la voz de lo trascendente y otra que es con la voz de los demás. Y hacen que esas 3 voces las escuches, que escuches la voz de tu interior, que escuches la voz de lo trascendente y que escuches la voz de los demás. Y cuando el silencio no es querido, puede terminar siendo una tortura, porque tu mente trata de encontrar rápidamente algo que supla esa carencia de sonidos a tu alrededor. Esta tarde eso era sobrecogedor por el silencio. No era un silencio del primer tipo, pero tampoco era un silencio del segundo tipo. No era una sensación de sobrecogimiento negativo, era una sensación de sobrecogimiento expectante. Expectante. Yo lo he vivido como la antesala de lo nuevo que están haciendo, de este conglomerado de situaciones que se nos escapaban, que nunca podíamos pensar, y que está produciendo esta pandemia, que nos está cambiando el paso, pero que también y sin duda va a cambiar nuestras costumbres, nuestras formas, nuestros pareceres, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro compromiso. El silencio en estos días puede ser un arma maravillosa, pero yo creo que el silencio en estos días es sobre todo eso que acabo de decir, es la antesala de lo nuevo que viene. Que no sabemos cómo va a ser, pero que no va a ser igual.
y lo que se escapa de nuestro entendimiento inmediato nos produce en nosotros dos cosas. Una que es miedo, y cuando surge el miedo tomamos decisiones que nada tienen que ver con nuestra razón, sino que tienen que ver mucho con nuestra sinrazón. Decisiones que además nos vamos a arrepentir de ellas inmediatamente después de que volvamos a tomar la parte de normalidad de volver a la calle, de volver a retomar nuestras vidas y de volver a reconstruir nuestra vida. Porque las decisiones que tomamos desde este silencio expectante cuando nos produce miedo son decisiones irracionales, pero también que no están dominadas por los sentimientos, sino por el miedo a los sentimientos. Silencio expectante, entonces, el primer aspecto que yo me quería referir hoy. Pero de expectación de positividad, de ser y de sentirnos capaces de construirnos una realidad mejor, aprovechando los pedazos de la que ahora se ha roto. Con los pedazos que se han roto podemos hacer dos cosas: o tirarlos a la basura o construir una maravillosa vidriera que haga que los rayos de sol, cuando entren por ella, hagan bellos dibujos en nuestro suelo. El segundo aspecto en el que yo me quería fijar es algo que estos días puede surgir, yo diría que preocupantemente, y es que podemos sentirnos incapaces. Esto de los aspectos solidarios que están surgiendo estos días está muy bien, está genial. Hace que tengamos esa empatía sí, con el dolor ajeno. Luego hago la distinción entre dolor y sufrimiento. Con el dolor ajeno. Una empatía que a veces es más real y a veces es menos real, ¿no? Pero el gran problema que surge es que nos es muy fácil tener empatía con los otros, pero nos es muy difícil tener empatía con nosotros. Ese no tener empatía con nosotros, no conectar con nuestro yo profundo, el de dentro, hace que nos encerremos en una postura, hace que no descubramos en los demás el maravilloso tesoro que tenemos para apoyarnos, para reír, para vivir, para soñar juntos, para amar. Y cuando nos encerramos en esas posturas, morimos un poco. Tenemos mucha empatía con la muerte de los demás, pero tenemos muy poca empatía con la muerte de nosotros mismos. Morimos un poquito cuando decimos que no somos capaces. Morimos un poquito cuando decimos que no necesitamos a los demás. Morimos un poquito cuando nos centramos en nuestros problemas y no vivimos en plena intensidad nuestras capacidades. Morimos un poquito cuando hacemos del centro de nuestra vida los problemas que nos machacan. Pero también morimos cuando evadimos los problemas
y nos ponemos una careta con una sonrisa permanente que se rompe cuando ya no podemos más y reconocemos que también nos duelen las cosas. Ante los problemas, bueno, los problemas son de dos naturalezas, ¿no? Uno, los que tienen solución y otro, los que no la tienen. Cuando un problema tiene solución, 100% de mi parte para ponerle solución. Pero 100%. No vale ahorrar en esos tantos por cien. Cuando no la tiene, silencio y paz. ¿Para qué gastar energía en algo que no tiene solución? Y cuando hacemos cualquiera de esas dos cosas, los problemas dejan de ser el centro y pasan a ser parte, solo parte de nuestra vida. Y cuando hacemos esas dos cosas descubrimos que en los demás tenemos apoyo, que no somos Robinson Crusoe, que no somos islas independientes, sino que vivimos con los demás, en grupo, haciendo comunidad, sintiéndonos parte de colectivos. Y parte importante, porque tenemos la grandeza de que somos únicos e irrepetibles. En la historia no ha habido nunca nadie igual que nosotros, que cualquiera de nosotros individualmente, y no lo va a haber nunca. Con nosotros se rompe el molde. Por lo tanto, el papel que nosotros cumplimos en un grupo, en una comunidad, también es único e insustituible. Si no lo cumplo, dejo sin hacer una parte de lo que necesita la sociedad. Y si no lo cumplo, ese papel, no estaré haciendo lo que debo hacer. Lo que debo hacer. El mensaje de hoy entonces es doble. Uno, busquemos el silencio expectante, ese que es la antesala a ese mundo nuevo que nos vamos a encontrar el día que salgamos de casa y que nos reintegremos a ese mundo grande que está de puertas para afuera. Dos, tener empatía con nosotros mismos, conectar con nuestro yo, dejar que los problemas no sean el centro de nuestra vida, descubrir en los demás el gran tesoro que tenemos para hacer de este mundo un sitio mejor, más justo, más libre, más solidario y más fraterno. Seguid en casa. Vamos a vencer al virus. Sois grandes. Gracias por estar ahí.